Viernes, 8 de noviembre de 2024. Materia laboral. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 9. Registro digital, 202-9482. Tipo, jurisprudencia. Prestaciones de alimentación y habitación. Deben excluirse del salario base de cotización únicamente cuando se entreguen en especie. Artículo 27, fracción V, de la Ley del Seguro Social. Hechos. Los órganos jurisdiccionales contendientes discreparon al determinar si los conceptos de habitación y alimentación pueden excluirse del salario base de cotización en términos de artículo 27, fracción V, de la Ley del Seguro Social solo cuando su pago se realice en especie, o también cuando se haga en efectivo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que para que las prestaciones de habitación y alimentación puedan excluirse como integrantes del salario base de cotización, en términos del artículo 27, fracción V, de la Ley del Seguro Social, su entrega debe realizarse necesariamente en especie. Justificación. Que las partes patronales excluyan los conceptos de habitación y alimentación del salario base de cotización es un beneficio a su favor. En virtud de las gestiones que realizaron para proporcionar a las personas trabajadoras inmuebles para habitar y alimentos susceptibles de consumir en razón de sus labores. En tanto realizan erogaciones en términos del artículo 27, fracción V, de la Ley del Seguro Social. Esos conceptos exceptúan al actualizarse relaciones contractuales entre las partes patronal y trabajadora para arrendar los inmuebles entregados y pagar el consumo de los alimentos proporcionados, dentro de un plano de coordinación con obligaciones recíprocas. Permitir que esas prestaciones onerosas se entreguen en efectivo desvirtuaría la naturaleza de la excepción, pues se trataría de dinero que, aun cuando se afirme que se utiliza para el pago de habitación o de alimentos, no podría comprobarse su destino. Esa imposibilidad de comprobación podría traducirse en una disminución en el pago de las cuotas obrero-patronales y, por ende, en un perjuicio al derecho a la seguridad social de las personas trabajadoras, pues no se integraría en sus sueldos base de cotización. Asumir que las prestaciones onerosas de habitación y alimentación puedan realizarse en efectivo implicaría una simulación cometida por las partes patronales en perjuicio de las personas trabajadoras. Esto, pues los pagos no cumplen necesariamente el propósito de proporcionar habitación o entregar alimentos susceptibles de consumir. Ni tampoco se pagan las partes proporcionales que corresponden a esos conceptos dentro de las cuotas obrero-patronales, lo que impide que formen parte de sus salarios base de cotización. La determinación de los supuestos específicos en los que debe proceder la excepción del pago de conceptos que integran el salario base de cotización constituye una medida progresiva que garantiza el grado máximo del derecho de seguridad de las personas trabajadoras. Este criterio acompaña el compromiso internacional del Estado mexicano para adoptar una política de seguridad social eficiente en la que se verifique la responsabilidad de que las partes patronales no pongan en peligro el sistema de seguridad social, y se garanticen las prestaciones de las personas trabajadoras en condiciones de igualdad, accesibilidad y suficiencia. Segunda sala. 2 de 9. Registro digital, 202-9480. Tipo, aislada. Personas trabajadoras de confianza de los organismos públicos descentralizados del Estado de Guerrero. Para determinar si tienen esa categoría debe atenderse a la ley burocrática local y no a la Ley Federal del Trabajo. Hechos. Una persona trabajadora adscrita a un organismo público descentralizado del Estado de Guerrero demandó su reinstalación y el pago de las prestaciones secundarias. En el laudo se determinó que al tener la categoría de confianza en términos del artículo 7 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248, era improcedente la acción de reinstalación. En amparo directo aquella sostuvo que no debe aplicarse la ley burocrática local porque en el decreto de creación del organismo demandado expedido por el gobernador de la entidad, se estableció que las relaciones laborales con sus trabajadores se regirían en términos del artículo 123. Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que debió exponerse la causa de la pérdida de la confianza en términos del artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que para determinar si una persona trabajadora de un organismo público descentralizado del Estado de Guerrero tiene la categoría de confianza, debe atenderse a la ley burocrática local y no a la Ley Federal del Trabajo. Justificación.
de los artículos 1, 2, 3 y 9 de la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero número 248. Se advierte que regulan las relaciones de trabajo de los servidores públicos de base, supernumerarios y de confianza de la administración pública descentralizada y paraestatal, del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Y que a falta de disposición expresa se aplicará de manera supletoria la Ley Federal del Trabajo y la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado. Reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional. Los decretos por los que se crean los organismos públicos descentralizados, emitidos por el titular del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero. Al establecer que las relaciones laborales con su personal se regirán por las disposiciones que expida su Junta Directiva. En concordancia con la Ley Federal del Trabajo y el apartado A del artículo 123 constitucional, tienen como límite no contrariar las disposiciones enunciadas de la ley especial, como la relativa a la naturaleza de confianza de una persona trabajadora y su consecuencia en cuanto a que carece del derecho a la estabilidad en el empleo. Porque así pueden coexistir lo más favorable al trabajador y el principio de que un decreto del Ejecutivo no puede contrariar una norma legislativa. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 3 de 9. Registro Digital, 202-9481. Tipo, aislada. Prescripción para ejecutar un laudo. En el cómputo del plazo relativo deben descontarse los días en que la autoridad laboral suspendió labores con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Hechos. En un juicio laboral se declaró procedente la acción de prescripción para ejecutar el laudo dictado. La parte actora promovió amparo indirecto en el que planteó que no debieron incluirse los días en que se suspendieron las labores de la Junta de Conciliación y Arbitraje con motivo de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que en el cómputo del plazo de prescripción para ejecutar un laudo deben descontarse los días en que la autoridad laboral suspendió labores con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Justificación. La prescripción de la acción para ejecutar un laudo extingue el derecho sustantivo que subyace en él, por lo que no pueden aplicarse las reglas establecidas para los términos judiciales que son de carácter adjetivo y rigen solo dentro del procedimiento en relación con el ejercicio de derechos procesales. Bajo circunstancias ordinarias, los acontecimientos naturales, sociales o de autoridad no impiden ejecutar un laudo, en cuyo cómputo debe tomarse como base el número de días calendario que corresponda a los meses del año, sin descuento de los inhábiles que hubieran tenido lugar, pues debe atenderse a los días naturales que componen una anualidad, contrario a lo que acontece en los términos judiciales, en los que existe el deber de descontar los días inhábiles no laborables, que son los que la propia Ley Federal del Trabajo prevé en su artículo 74 y que son un hecho notorio. Esos días, así como sábados y domingos, quedan incluidos en el cómputo ordinario de 2 años previsto en el artículo 519, fracción 3, del mismo ordenamiento. En su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo de 2019, para que se actualice la prescripción para ejecutar un laudo. Porque se entiende que es un periodo razonable dentro del cual existen suficientes días hábiles para actuar ante el órgano jurisdiccional y promover su ejecución. Ese escenario normal resultó alterado por la pandemia que provocó la paralización de actividades económicas y judiciales en forma generalizada en el país, y que como caso de fuerza mayor impidió a tribunales y particulares desarrollar las actividades jurisdiccionales normales, por lo que ante esa situación anormal o extraordinaria, esos días de inactividad generalizada deben excluirse del cómputo de la prescripción de la acción, porque no es atribuible al abandono voluntario del derecho por parte del ejecutante. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 21º Circuito. 4 de 9. Registro Digital, 202-9490. Tipo, aislada. Sindicatos. El procedimiento especial colectivo es el medio ordinario de defensa para impugnar la nulidad del proceso electoral de cambio de su directiva. Hechos. 2 trabajadores promovieron amparo indirecto contra la resolución del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de la Coordinación General de Registro de Asociaciones,
que consideraron que la convocatoria que originó el proceso de renovación de la directiva del organismo sindical se firmó por lo menos por el 33% de sus agremiados. El juez de distrito desechó de plano la demanda porque el acto reclamado no afectó el interés jurídico y legítimo de los quejosos y no agotaron el principio de definitividad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el procedimiento especial colectivo es el medio ordinario de defensa para impugnar la nulidad del proceso electoral de cambio de directiva sindical. Justificación. El artículo 897 de la Ley Federal del Trabajo establece que los conflictos en los que se impugnen procedimientos de elección de directivas sindicales, entre otras violaciones a derechos fundamentales en materia colectiva, se resolverán mediante el procedimiento especial colectivo previsto en los artículos 897 a 897 g de dicha ley. Por tanto, es improcedente el amparo promovido contra la resolución emitida en respuesta al planteamiento de nulidad del proceso electoral de cambio de directiva de un organismo sindical, porque existe un medio de defensa por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificada. Primer Tribunal Colegiado en materia de trabajo del primer circuito. 5 de 9. Registro digital, 202-9494. Tipo, aislada. Suspensión en amparo directo laboral. Si en autos se acredita tanto el salario ordinario como el integrado, la garantía para la subsistencia del trabajador debe cuantificarse con este. Hechos. En amparo directo la patronal solicitó la suspensión y la responsable fijó la garantía para la subsistencia del trabajador con el salario diario acreditado en autos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que para decretar la suspensión en amparo directo laboral, si en autos se acredita tanto el salario ordinario como el integrado, la garantía para la subsistencia del trabajador debe cuantificarse con este. Justificación. De conformidad con el artículo 190 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable suspenderá la ejecución del laudo reclamado en amparo directo, en cuanto exceda de lo necesario para asegurar la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio, por lo que la garantía correspondiente debe fijarse con base en el salario que se hubiere determinado en el laudo. Pero si están acreditados tanto el ordinario como el integrado, con fundamento en los artículos 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6º y 18, última parte, de la Ley Federal del Trabajo, y en aplicación de los principios pro persona e in dubio pro operario, procede cuantificar el monto de la garantía con el salario integrado. Tribunal Colegiado del 31º Circuito. 6 de 9. Registro digital, 202-9497. Tipo, aislada. Trabajadores de confianza del Banco del Bienestar. Tienen derecho a que los salarios caídos, así como los incrementos salariales y retabulaciones que se generen en sus plazas, se paguen hasta que su indemnización les sea cubierta y puesta a su disposición. Hechos. Un trabajador de confianza del Banco del Bienestar, anteriormente Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Bansefi, reclamó el pago de indemnización, salarios caídos, incrementos salariales y retabulaciones que se llegaran a generar en su plaza, en virtud de su despido injustificado. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje condenó al pago de la indemnización consistente en el importe de 3 meses de salario y 20 días por cada año de servicios prestados, con fundamento en el artículo 4 de la Ley Reglamentaria de la fracción 13 bis del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero omitió pronunciarse respecto del pago de los salarios caídos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los trabajadores de confianza del Banco del Bienestar tienen derecho al pago de los salarios caídos, así como los incrementos salariales y retabulaciones que se generen en sus plazas, hasta que la indemnización les sea cubierta y puesta a su disposición. Justificación. El artículo 5 de la ley reglamentaria citada dispone que a las relaciones laborales materia de dicha ley les serán aplicables, en cuanto no se opongan a ella, las normas contenidas en los títulos 3, del escalafón 4, de la Organización Colectiva de los Trabajadores y de las Condiciones Generales de Trabajo, 7, del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y del procedimiento ante el mismo, 8, de los medios de apremio y de la ejecución de los laudos, y 10, de las correcciones disciplinarias y de las sanciones, de la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado y, en lo no previsto, se aplicarán supletoriamente,
en su orden, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales del derecho y la equidad. Si los títulos mencionados no regulan el pago de las indemnizaciones de los servidores públicos, debe aplicarse la Ley Federal del Trabajo, en cuyo artículo 50, fracción 3, prevé la indemnización de los trabajadores, estableciendo el pago de 3 meses de salario y el de los salarios vencidos desde la fecha del despido hasta que se pague la indemnización. Lo que el diverso 947, fracciones 2 y 4, del propio ordenamiento dispone en el mismo sentido. Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de 9. Registro Digital, 202-9468. Tipo, jurisprudencia. Conflictos derivados de la separación de juicios laborales. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para resolverlos. Interrupción de la jurisprudencia PR, LCS. J/50L, 11ª. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si se configuran conflictos competenciales entre tribunales laborales de asuntos individuales con motivo de la separación de juicios. Mientras que uno determinó que era improcedente el empleo de esa figura procesal, por tanto, no podía existir conflicto de competencia, los otros coincidieron en que era posible que se suscitaran, en cuyo caso debían resolverse mediante la aplicación en sentido inverso de las reglas para la acumulación de juicios. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que al ser posible que se configuren conflictos con motivo de la procedencia de la separación de juicios laborales, su resolución corresponde a los tribunales colegiados de circuito. Justificación. Si bien no es jurídicamente posible que surjan conflictos estrictamente competenciales entre tribunales laborales que, conforme a su marco normativo, poseen idéntica competencia legal, es decir, despliegan su función jurisdiccional en igual territorio, materia, fuero, grado y sin distinción de cuantía, esta circunstancia no es obstáculo para que puedan presentarse conflictos derivados de la separación de juicios. En la jurisprudencia PR, PT-CS. J/22L, 11ª, este Pleno Regional determinó que pese a no preverse expresamente en la Ley Federal del Trabajo, procede la separación de juicios, mediante la aplicación en sentido inverso de las reglas para la acumulación. Si un tribunal laboral determina procedente la separación de juicios, el diverso al que corresponda conocer de la demanda resultante, también se encuentra en aptitud de determinar si procede la decretada por su homólogo, configurándose así un conflicto. Por similitud jurídica, en salvaguarda de los principios de celeridad y resolución de conflictos, con fundamento en el artículo 38, fracción 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En relación con el diverso 705 bis, fracción 2, de la Ley Federal del Trabajo. Corresponde a los tribunales colegiados de circuito conocer y resolver los conflictos suscitados entre tribunales laborales con motivo de la procedencia de la separación de juicios. Finalmente, se interrumpe la jurisprudencia PR, LCS. J/50L, 11ª, emitida por este Pleno Regional en su anterior denominación e integración, en el cual sostuvo que no era posible que se suscitaran conflictos por acumulación de los juicios entre tribunales laborales con idéntica competencia. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 9. Registro Digital, 202-9474. Tipo, jurisprudencia. Faltas de asistencia injustificadas. Momento en que inicia el cómputo del plazo prescriptivo, previsto en la fracción y del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo. Hechos. Los tribunales contendientes arribaron a conclusiones discrepantes al analizar la prescripción del derecho de la parte empleadora, para disciplinar las faltas de asistencia reiteradas o continuas en que incurrieron distintas personas trabajadoras, pues uno de ellos determinó que el plazo prescriptivo contenido en la fracción y del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo debe computarse a partir de que tenga verificativo la última inasistencia que haya originado la rescisión de la relación de trabajo, en término del artículo 47, fracción X de la propia legislación.
mientras que el otro tribunal concluyó que el aludido plazo prescriptivo debe comenzar a computarse a partir del primer momento en que pudiere configurarse la aludida causa de rescisión. Criterio jurídico. Este Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que el momento a partir del cual debe comenzar a computarse el plazo prescriptivo, previsto en la fracción y del artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, tratándose de faltas de asistencia reiteradas y o continuas de las personas trabajadoras, es a partir del día siguiente de aquel en el que se suscita la última inasistencia que pueda actualizar la causa de rescisión contenida en la fracción X del artículo 47 de la mencionada legislación. Justificación. Tratándose de faltas de asistencia reiteradas y o continuas, la causa de rescisión relativa reviste la calidad de ser de tracto sucesivo o, también llamada de ejecución continuada, toda vez que se configura cada día que la persona trabajadora no acude a desempeñar sus labores sin causa justificada. De ahí que, en esos casos en que existen más de 3 faltas de asistencia que sean reiteradas y o continuas, es inexacto afirmar que el plazo prescriptivo del derecho de la parte patronal para disciplinar esas ausencias comienza a partir del día siguiente de aquel en que se rebasen las primeras 3 faltas, pues lo jurídicamente correcto es a partir del día siguiente de la última inasistencia que pueda dar lugar a actualizar la mencionada causa de rescisión. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 9 de 9. Registro Digital, 202-9489. Tipo, jurisprudencia. Separación de juicios laborales. Lineamientos para determinar su procedencia. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si es válido que los tribunales laborales decreten la separación de juicios. Mientras que uno determinó que era improcedente, al no estar expresamente prevista en la Ley Federal del Trabajo, los otros coincidieron en que procedía. Al aplicar en sentido inverso las reglas de la acumulación de juicios contenidas en dicha ley. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que pese a no preverse expresamente en la Ley Federal del Trabajo, procede separar los juicios mediante la aplicación en sentido inverso de las reglas para la acumulación contenidas en dicho ordenamiento. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 6/96, determinó que procede la separación de juicios, aun cuando la Ley de Amparo abrogada en 2013 no la preveía expresamente, en aras de procurar una adecuada administración de justicia. Conforme al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la acumulación y la separación de juicios están estrechamente vinculadas con los principios de justicia pronta y completa. Su finalidad es emitir una decisión integral que aborde todos los aspectos relacionados con la litis, en aras de una adecuada economía procesal, ya que el trámite de varias demandas unidas en un solo procedimiento exige un número de actuaciones menor que los juicios separados y evita el dictado de sentencias contradictorias. La posibilidad de separar demandas que no guardan relación, además de contribuir a la resolución más pronta del caso, simplifica la ejecución de una eventual condena o, en su caso, la impugnación que de ella se haga. Pese a no encontrarse expresamente facultados para hacerlo, conforme a los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 17 de la Ley Federal del Trabajo que admite la aplicación de disposiciones que regulen casos semejantes, los jueces laborales, como rectores del procedimiento, pueden decretar la separación de juicios mediante la aplicación en sentido inverso de las reglas contenidas en el título 14, capítulo 10, de la ley mencionada, referentes a la acumulación de juicios. Con base en el artículo 766 de dicho ordenamiento, procede la separación de demandas promovidas por diversos actores, de oficio o a instancia de parte, cuando, 1. Se trate de juicios promovidos contra distintos demandados, en los que se reclamen prestaciones diferentes. 2. Se trate de los mismos demandados y prestaciones, pero el conflicto tenga origen en hechos diversos. O, 3. Por su propia naturaleza, las prestaciones reclamadas o los hechos que las motivaron no puedan originar resoluciones contradictorias. Para determinar procedente la separación de demandas se requiere que el juzgador cuente con datos suficientes, aunado a que se efectúe en una fase temprana del procedimiento. Por regla general,
El momento para realizar el pronunciamiento respectivo será como límite, la audiencia preliminar, al contar en esa etapa procesal con los elementos necesarios para dilucidar su procedencia. Contestación de demanda, pruebas, réplica y contrarréplica. Lo anterior no impide decretar la separación de juicios antes de la audiencia preliminar, siempre que se cuente con los elementos que la justifiquen. Pleno regional en materias penal y de trabajo de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.